Adelante. Muy bien, bueno, buenas tardes a todos. Estamos en las últimas horas de la primera jornada de PELAFAX 2021, en la presentación de 2 libros del área de comunicación, y estamos aquí justamente para conocer un poco más de ellos. En primer lugar, vamos a dedicar la primera parte de esta actividad al libro Estudios de Comunicación en Argentina y Colombia, abordajes locales de discursos y prácticas en el siglo XXI. Este libro fue publicado en el año 2020 y además he descubierto hoy que se encuentra en línea en el sitio web de la Universidad Nacional de San Luis, así que bueno, eso facilita muchísimo también su consulta, su lectura. Sus coordinadores son la profesora Marcela Navarrete, el profesor Rafael González Pardo, el profesor Julián Agustín Robles Ridi y el profesor Claudio Tomás Lobo, que además nos acompañan aquí. Quien va a hacer las presentaciones del caso es el profesor doctor Julián Robles. Yo voy a decir algunas palabras sobre cada uno de los presentadores y de los comentaristas. En el caso del presentador de este libro, el doctor Julián Robles es doctor en Comunicación Social por la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. Es especialista en investigación de la comunicación, es licenciado en Comunicación Social y periodista, con numerosas publicaciones y bueno, con numerosa actividad también como docente investigador de la licenciatura en Comunicación Social de la Universidad Nacional de San Luis, y es profesor responsable de asignaturas vinculadas con la semiótica. Además, ha estado a cargo por más de 6 años en diversas oficinas de comunicación institucional de ministerios de gobierno de la provincia de San Luis, ganador de becas nacionales e internacionales, y director de la constructora en comunicación Mediar. Van a ser 3 los comentaristas del libro. El doctor Claudio Lobo, también de la Universidad de San Luis, la Universidad Nacional de San Luis, doctor en semiótica, con postdoctorado en análisis del discurso político y mediático, especialista en investigación de la comunicación, licenciado en comunicación social, profesor de grado y posgrado, también en la Universidad de San Luis, director de proyectos de investigación y autor de numerosas publicaciones conforme a su trayectoria como docente y como investigador. La magíster Marcela Navarrete, que es docente investigadora, magíster en Comunicación y Cultura Contemporánea por la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina, y doctoranda en Comunicación, Universidad Nacional de La Plata, Argentina. Desde 1998 se desempeña como profesora concursada en la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de San Luis, en las licenciaturas en Periodismo y en Comunicación Social. Es además docente de posgrado y trayectoria de más de 20 años en investigación, actualmente directora del proyecto de investigación consolidado La comunicación en las sociedades mediatizadas, discurso, cultura y poder. Tiene también la misma dilatada e importante trayectoria de los otros compañeros como docente y como investigadora, y bueno, ha obtenido también una beca Fulbright para cursar un seminario de posgrado en el marco del SUSI Program Tecnología, Periodismo y Democracia en Estados Unidos. El doctor Rafael Pardo es de la Universidad de Tolima, Colombia. Recuerden que el libro trata sobre estudios de comunicación en Argentina y Colombia. En el caso del doctor González Pardo, es doctor en comunicación, decano de la Facultad de Ciencias Humanas y Artes de la Universidad de Tolima, expresidente de la Asociación Colombiana de Programas y Facultades en Comunicación y ex director titular de los países andinos de la Federación Latinoamericana de Facultades de Comunicación Social. Así que les damos a todos ellos la bienvenida, les agradecemos enormemente que nos abran esta posibilidad de conocerlos un poco más y de conocer este libro, que digo, es un libro de pandemia, ¿no? Nació en 2020, y le pasamos la palabra entonces al doctor Julián Robles. Bueno, Mario, Julián Robles, buenas tardes para todos y todas. Un saludo especial desde Argentina, particularmente desde San Luis, desde la Universidad Nacional de San Luis. Bueno, en esta contingencia comunicacional que nos está atravesando,
ha sido imposible para el doctor Julián Robles, parte del equipo de la Universidad Nacional de San Luis, Argentina, poder conectarse. Así que asumo la parte inicial de la presentación de este libro, que es en coautoría con colegas de nuestra vecina Colombia. Muy brevemente, en esta presentación pido disculpas por la disfonía. En esta etapa ya del año, las cuestiones de la carga laboral marcan huellas en el cuerpo, pero haré lo posible para poder proyectar lo mejor que pueda la voz. Como bien decías, Mario, en la presentación, este trabajo es mancomunado. Creo que también nos permite resaltar algunas de las bondades, si es que las tiene la virtualidad, que nos ha permitido potenciar y estrechar los vínculos interinstitucionales de una manera enorme, y nos ha obligado a avanzar pasos institucionales que en las universidades, como estructuras por allí un poco más rígidas a estos cambios, nos ha llevado precisamente a fortalecer esta lógica de intercambio. Y este libro que estamos presentando en el día de hoy, en este momento, da cuenta de un proceso que en realidad venía con antelación, ¿no? Un poco la contextualización, y que tiene que ver con otro eje fundamental en la presentación de este libro, que es la internacionalización de la educación superior, ¿no? O sea, no podemos escindir la investigación de este nuevo escenario que nos está interpelando fuertemente en Latinoamérica, que es la internacionalización de la educación superior, algo que se habló en la última CRES del 2018 y que está en la agenda de la modificación de las universidades públicas en toda Latinoamérica, ¿no? Y las universidades privadas han avanzado un poco más rápido en este proceso. Esto es una contextualización porque surgió a partir de intercambios que realizamos con el doctor Robles, a partir de un sistema de becas en la Argentina, el sistema de becas Carry, que nos permitió a ambos hacer 2 instancias de formación en el exterior, en Ecuador y en Colombia. En el caso de la articulación con Colombia que generó Julián Robles, a partir del contacto con sus colegas colombianos y colombianas, generó los primeros vínculos a partir de los cuales fuimos estrechando las líneas de investigación, y lo fundamental fue permitirnos pensar cuántas de nuestras preguntas de investigación en la Argentina y particularmente en San Luis eran concordantes con las preguntas que nuestros y nuestras colegas de Colombia se estaban haciendo en el campo de la comunicación. A partir de allí empezó a germinar una propuesta de fortalecer los diálogos de la investigación, paralelamente a esto que señalaba, ¿no? Que en el 2018 en la CRES se trabajó fuertemente este eje de la internacionalización de la educación, y que la investigación no está ajena a este proceso. Desde ese momento empezamos a vincular nuestros proyectos de investigación, a explorar las potencialidades de la virtualidad también para poder hacer los encuentros, los diálogos, los intercambios, el poder socializar los avances que cada uno de los proyectos de investigación de las distintas universidades que participan, el poder poner en común fue un desafío, poder generar una escritura común realmente nos implicó animarnos a romper las fronteras de los proyectos de investigación, animarnos a construir esta porosidad absolutamente necesaria, porque estamos visualizando, y es al menos en nuestra universidad en Argentina, un tema de agenda, que es el reposicionamiento de las universidades públicas nacionales a partir de la internacionalización de la educación superior. Y en ese proceso no solamente estamos hablando de la transfiguración de lo estrictamente académico en la docencia y en las currículas de grado y posgrado, sino que también este proceso está atravesando fuertemente los procesos de investigación. Y en esto también, y creo que va a la par con el objetivo de las universidades nacionales, que es la socialización del conocimiento científico y la concepción como derecho público del acceso a la información, ¿no? Ese también fue otro desafío que impulsamos de manera binacional con nuestros y nuestras colegas de Colombia, para entender que el conocimiento no debe ser privativo de los proyectos,
integramos los proyectos de investigación. Una música de fondo. Es como ahí está, perdón. El desafío que nos planteamos en ese momento, que era la socialización del conocimiento científico hacia la comunidad. El primer desafío fue socializar con nuestros proyectos de investigación, abrirnos las puertas, ¿no? Tener esta gentileza y esta apertura académica de poder mostrarnos nuestras investigaciones, poder mostrarnos nuestros avances, poder intercambiar nuestros marcos teóricos, conceptuales, metodológicos, ese desafío de poder establecer esos vínculos que finalmente llegan a este núcleo, ¿no? Este núcleo que es este libro Estudios de Comunicación en Colombia y Argentina, y para cerrar esta presentación a modo de contextualización mayor, este mismo proceso lo hemos iniciado en el marco de también rescatar un ámbito de internacionalización de la educación superior estratégico en nuestro continente, que es AUGM, la Asociación de Universidades del Grupo Montevideo, a partir del cual pudimos establecer características similares de contactos con colegas de Brasil, de lo cual también se está avanzando en una publicación de las mismas características. Este libro, cierro, lo que está marcando es el desafío de la internacionalización de la investigación y establecer los vínculos y la socialización del conocimiento, ¿no? Un poco esta es la presentación que quería hacer en esta distribución de la palabra, y tratando de ser respetuoso de los tiempos para con el resto de los colegas. Muy bien, muchas gracias, Claudio. Pasamos a Marcela, entonces. Sí, muchas gracias. Yo brevemente voy a comentar los trabajos que se presentan del grupo de investigación de Argentina, que son seis trabajos en el marco de este libro, que como Claudio planteó, surge de este proceso de diálogo interinstitucional y de compartir un espacio de trabajo. En estos 6 trabajos que están en el libro de investigadores e investigadoras argentinas, hay algunos ejes y dimensiones que son recurrentes, que confluyen. Rápidamente voy a mencionar a cada uno de los trabajos. El primero de ellos, de Olga Lucero, Mujeres Públicas y la Constitución de un Contraarchivo Feminista, Visualidades por la Despenalización del Aborto, lo que plantea es, sistematiza 2 indagaciones, 2 exploraciones parciales, una de este colectivo de feminista argentino, Mujeres Públicas, que realiza un activismo visual, analiza algunas de las producciones de este colectivo vinculadas al tema del aborto, desde elementos de la biopolítica. Y el otro trabajo que pone en diálogo en este artículo es Fragmentos de un hacer feminista, desde los estudios de género, categorías de los estudios de la memoria y una mirada Foucaultiana. Una cuestión interesante es recuperar algunos de los interrogantes que se plantean, fundamentalmente que se plantea esta autora, que tienen que ver con cómo se relaciona este colectivo con las tradiciones artísticas, teóricas y políticas en Argentina y en América Latina. Pone en tensión estos vínculos que se plantean entre género, espacio público y corporalidad, y plantea describir las estrategias que despliega este colectivo feminista. Este trabajo está en diálogo en cuanto a estas tensiones y a esta problemática con el siguiente, Una imagen, miles de cuerpos, de Irma Ortiz Alarcón y María Valeria Furgiele. Este trabajo también aborda prácticas artísticas, en este caso del arte callejero. El arte callejero, porque como las luchas feministas tiene un largo recorrido, les interesa ver estas articulaciones que se dan entre feminismo y arte callejero, porque ambos interpelan a lo político e invitan a transgredir lo personal.
Este abordaje les permite identificar cómo la calle se constituye en escenario de acción política del feminismo, donde pone su palabra y sus pasos, y las paredes del espacio público interpelan a los y las transeúntes a pensar esta problemática de los feminismos, y también tiene en cuenta la temática del aborto. En el marco metodológico parten de la propuesta de Oscar Steinberg para analizar objetos culturales. Estos dos trabajos tienen en común con el siguiente, que se refiere a la postal creativa como género, poner en diálogo a la estética y a la política en objetos culturales particulares. El trabajo siguiente se refiere a la postal creativa como género, ya no género como categoría, como en los dos trabajos anteriores, sino como género discursivo. Y en este trabajo que aborda la producción de 3 artistas del Cono Sur latinoamericano, Clemente Padín de Uruguay, Edgardo Vigo de Argentina y Guillermo Deisler de Chile, plantea un estudio de estas obras, de estos artistas experimentales de la poesía visual, que forman parte del proyecto de la Nueva Izquierda, viendo cómo en esas memorias del género de la postal creativa, en relación con la postal comercial, aparece la disrupción, las impugnaciones y las inversiones de sentidos, porque hay un entrecruzamiento con la política, no como contenido solamente, sino como forma, como régimen estético y régimen de visibilidad. Este trabajo, bueno, que es de mi autoría, plantea el objeto estético desde una perspectiva bakhtiniana, y también toma aportes de Oscar Steinberg. Los otros dos trabajos analizan, está presente también lo político, pero en otros objetos, y abrevan sus bases teóricas y metodológicas en el ámbito de la semiótica, y también en parte de la lingüística, en el caso del trabajo de Jorge Luis Duperré. El trabajo de Duperré, La muerte de puesta en palabras, análisis de las formas, referenciales en la revista Contacto Funerario, se plantea reflexionar sobre los significados contemporáneos que adquiere la muerte humana. En ese sentido, parte de observar este fenómeno que se constituye en un tópico ineludible en ciertas zonas discursivas. En este caso toma una revista que es de la Federación Argentina de Entidades de Servicios Fúnebres y Afines, ¿no? Una revista que pareciera que no podría eludir la cuestión de la muerte. Sin embargo, con el análisis que realiza, tomando aportes de la gramática, de la lingüística y de la semiótica, del análisis del discurso, plantea todas estas estrategias con las que eluden hablar de frente directamente sobre la muerte, y hace un relevamiento de sentidos, y esto es parte de una tesis doctoral que Duperré está desarrollando. Por último, el trabajo de Julián Agustín Robles Reed y Claudio Tomás Lobo plantean en este trabajo los usos de los tópicos pobreza cero y combatir el narcotráfico en discursos del expresidente Mauricio Macri. Hacen un análisis sociosemiótico de discursos políticos de Mauricio Macri, centrándose en 2 de los 3 tópicos programáticos que más aparecen en la campaña política del expresidente en 2015 y en su primer año de gestión en 2016, que son pobreza cero y combatir el narcotráfico. Describen las estrategias discursivas que se ponen en circulación, las operaciones de desplazamientos del sentido, que permiten demarcar las fronteras simbólicas entre un nosotros y un ellos. Y ahora sí, por último, perdón, me estaba pasando uno de los trabajos, literatura o periodismo, el difuso límite de los fantasmas artianos, es un trabajo de Juan Manuel Reynoso y Oscar Córdoba Mascali, que aborda textos de Roberto Art, publicados en Argentina
Argentina en el diario El Mundo en la década del 30, y posteriormente compilados en el libro Aguafuertes madrileñas, centrándose en los cruces entre ficción y no ficción, periodismo y literatura, como una recurrencia de las aguafuertes artianas, y poniendo el foco en estos límites que se dan a partir del pacto de lectura, es decir, el tipo de contrato que propone, para centrarse luego en las estrategias discursivas, analizar los títulos, las fuentes de información, los usos de los puntos de vista, los tipos de enunciador, entre otros aspectos. Bueno, esto sería una breve síntesis de estos 6 trabajos de investigadores e investigadoras del grupo argentino. Le doy paso a Rafael para que pueda continuar. Sí, rápido, para que tratemos además de optimizar el tiempo. Bueno, buenas tardes, noches por allá para todos. Me alegra ver caras conocidas. Chévere que esté acá, presidente de FELAFAC, Isaac. Chévere también poder volver a ver al profesor Pichitelli, que hace muchos años lo tuvimos en el Tolima, ya hace un buen tiempo. Entonces, nada, creo que la explicación y la importancia de estos trabajos de la internacionalización de las ciencias sociales, bien lo dijo Claudio, y creo que en el caso colombiano hay algo importante a resaltar de los 4 textos que se presentaron. Lo primero es que es la distribución geográfica del origen de estos textos. Un texto de estos viene de la costa Caribe. Por supuesto, hay un elemento cultural, político, ideológico distinto en esta región del país. El otro texto viene del centro del país, de Ibagué, desde la universidad donde estoy yo. Y el otro texto viene del eje cafetero. Entonces, lo curioso en el marco de estos textos es que hubo 3 ejes que fueron, digamos, comunes o transversalizaron los 4 textos que se presentaron. El primer gran elemento, y ustedes saben que para nosotros todo lo que tiene que ver con el proceso de paz, posconflicto, reconciliación, se vuelve un eje temático fundamental a analizar desde las ciencias sociales, desde la comunicación y por supuesto pues, desde las diferentes subdisciplinas en las que estamos cada uno de nosotros. Creo que Estela Pereira tiene el micrófono prendido. En ese orden de ideas, el primer trabajo del que quisiera hablar fue el que desarrolló la profesora Marta C. Romero de la Universidad Sergio Arboleda de Santa Marta y de la Universidad Autónoma del Caribe, denominado La participación ciudadana en la construcción de paz, perspectivas, retos y realidades. ¿Por qué me parece importante partir de este primer texto? Porque la profesora Marta logra hacer precisamente una revisión académica que parte de los resultados de un proceso de investigación que busca precisamente comprender esos retos y desafíos del posconflicto, precisamente a partir del acuerdo de paz que se generó. Y allí, a partir de esto, hace varios análisis en torno a la participación ciudadana y a la paz territorial como enfoque de estudio. Entonces, creo que eso nos da un gran panorama, quizás para poder entender de una manera un poco más detallada todo ese desarrollo del posconflicto y del proceso de paz en el país. Y ya luego entonces nos centramos en 2 estudios de caso que también toman este eje temático. Uno bien interesante, desde la ficción, por ejemplo, desde la producción audiovisual, que es el que hacen el profesor Carlos Gutiérrez y el profesor Franklin Molano, que cogen una película de hace muchos años atrás del director, se me olvidó el nombre, Sergio Cabrera. Sergio Cabrera hace una película que precisamente busca, a partir de un partido de fútbol, analizar las narrativas del perdón y la reconciliación que se presentan entre un grupo de la Policía Nacional y un grupo, por supuesto, guerrillero. Y entonces allí los autores logran identificar y logran concluir que hay unos actos de voluntad, de reconciliación y de perdón que se logran identificar desde la ficción en este texto audiovisual y en donde el humor entra a jugar un papel fundamental. ¿Qué es importante también aquí? Estamos hablando que esta película se hizo aproximadamente hace unos 15 años, lo que de una u otra manera también empieza a analizar, desde allí se empezaba a pensar en ese proceso de reconciliación y paz entre estos 2 grandes grupos, pues entre la guerrilla y por supuesto las fuerzas militares. El tercer tema también relacionado por supuesto con todo lo que tiene que ver con el plebiscito por la paz, fue el desarrollado por el profesor Diego Polo y el profesor César Gaviria, en donde toman las narrativas digitales ya como un elemento de análisis, por supuesto,
todas estas tendencias y todas estas discusiones en torno a la digitalización y en torno a las nuevas formas de narrar y de contar. Y allí entonces se centra en una categoría y tiene que ver con el rol de los opinadores en el contexto del plebiscito. Y toman un estudio de caso de dos en particular, uno La Puya y otro que se llama Me Llaman Wally, precisamente para, desde lo que hacen en YouTube, empezar a mirar qué tanto de una u otra manera configuran espacios de construcción, de debate mediante el diálogo ciudadano, qué tanto esos videoopinadores en el marco del posconflicto, en el marco del plebiscito por la paz, empiezan a generar esas narrativas que permiten diálogos ciudadanos. Creo que es otro ejercicio bien interesante. Y para terminar, los profesores Carlos Orlando Pardo Viña y el profesor Arlovich Correa se centran en un tema un poco alejado que tiene que ver con la memoria colectiva en la prensa escrita y toman un estudio de caso que es de Ibagué, y es bien interesante porque tradicionalmente Ibagué ha sido conocida como la capital musical de Colombia durante muchos años y hasta el 2009, en el 2012, perdón, la UNESCO cataloga a Bogotá, la capital musical, la capital del país, como ciudad musical. Título que tienen otras 5 ciudades en el mundo. Entonces, ¿qué generó esto? Empieza ese estudio de caso Ibagué a mirar qué tanta esa identidad realmente era cierta, qué tanto los medios de comunicación están construyendo, o más bien han construido una identidad que no es cierta. Entonces, precisamente lo que hacen los profesores Pardo y el profesor Correa es empezar a mirar qué tan entredicho está ese concepto de identidad y qué tan entredicho podría estar también ese rótulo de ciudad musical, en el caso de Ibagué, pero también cómo los medios de comunicación han jugado en ello. Entonces, lo que vemos aquí es que en el caso colombiano, por supuesto, hubo un interés latente, sobre todo el tema del posconflicto, la paz, pero también aparecen otros elementos como la identidad y las narrativas. Y creo que allí surge entonces una reflexión que claramente empieza a conectarse con las investigaciones que hicieron los profesores argentinos y tiene que ver precisamente con ese concepto de narrativas. Al final de este texto, lo que surge es cómo podríamos poner a dialogar las conclusiones de estos 4 estudios, particularmente los 3 primeros que hablan de posconflicto y conflicto y proceso de paz, para empezar a mirar qué categorías y qué conclusiones conjuntas se pueden tener en cuenta desde el abordaje de los estudios que desarrollaron los profesores. Yo dejo entonces por ahí para que podamos concluir con el ejercicio y poder cumplir con los tiempos, que Mario fue bastante claro con el tema de los tiempos. Gracias. Bien, muchísimas gracias realmente. También el cuidado de los tiempos tiene que ver con la posibilidad de dialogar un poco más, de que no quede solamente en una exposición de ustedes, por más que la exposición ha sido muy clara y permite visualizar claramente cómo fueron integrando este mosaico de trabajos vinculados con cultura, con política, con comunicación, con temas contemporáneos básicamente. Entonces quizás, si les parece, podemos abrir para este libro primero y para el siguiente después unos minutos, aunque sea con un par de preguntas de quienes sientan interés en saber un poco más. Recordamos que el libro está disponible en internet, es muy fácil de encontrar por el título, y quizás así también les permitimos a los expositores decir alguna cosa más que se les haya escapado ahora, así que abrimos un espacio a preguntas. Tiene que ser de a uno y sin atropellar, eso sí, por favor. Breve, aprovechando, estamos en la mesa. ¿Cómo fue? Pues ya que se me pasó cuando estaba escuchando el criterio de selección, ¿no? Yo le decía a Alejandro recién, por fuera me hizo acordar mucho a mi tesis de licenciatura, donde también traté de ver y entender qué era lo que se estaba trabajando, qué era lo que se estaba haciendo en nuestra carrera, en la de comunicación en la UBA, a partir de los programas que tenían cada una de las materias. Entonces uno ahí tenía como un lugar de entrada divertido, por decirlo de alguna forma, para ver lo que hacíamos. Entonces yo decía, claro, si hoy yo tuviera que hacer lo mismo, digo, ¿cómo me pongo a seleccionar? Entonces mi primera pregunta era esa, ¿cómo decidieron que estos eran los trabajos que valían o que creían que eran importantes incluir? Bueno, una breve intervención, Julio, en ese sentido. No fue fácil la puesta en común, ¿no? Creo que eso un poco lo marcábamos en la presentación, que fue el desafío.
porque cuando uno abre las fronteras, transforma en porosos los proyectos de investigación, lo primero que tiene que asumir es una instancia de diálogo que implica una puesta en común, ¿no? Y en ese sentido, hacia el interior de nuestro proyecto en la Universidad Nacional de San Luis, también implicó hacer una convocatoria abierta a todos los y las integrantes del proyecto, plantear cuáles eran los ejes que quienes habíamos iniciado este proceso consideramos que a partir de esa indagación mutua de los proyectos de investigación nos podían permitir avanzar en esta construcción que finalmente termina en el libro. A partir de definir esos ejes transversales, es que hicimos la convocatoria más abierta. Lo mismo hizo Rafael con sus colegas en Colombia, y nos encontramos que desde nuestro propio proyecto de investigación, más allá que la transversalidad es la comunicación en las sociedades mediatizadas como punto el gran parágrafo que nos aglutina y a partir del cual abordamos distintos problemas, fenómenos emergentes, etcétera, no todo el equipo de investigación consideró que sus investigaciones, que si bien son propias del proyecto de investigación, tenían un diálogo pleno con los ejes que proponíamos para construir este andamiaje con los colegas de Colombia. Lo cual también fue un desafío porque poco tiempo después iniciamos un proceso similar con colegas de Brasil, y algunos o algunas que publicamos en este libro no estábamos en un perfil de aproximación con la investigación con nuestros colegas de Brasil, y allí se sumaron otros compañeros y compañeras que en este no. Ese es el desafío que implicó lograr un consenso, porque debíamos como respetar los puntos de partida que cada uno venía en sus proyectos de investigación en el marco del proyecto más amplio, y desde esos lugares establecer los diálogos, sin forzar, porque también, y cierro con esto, nos encontramos cuando abrimos el espacio de diálogo, que en algunos aspectos recurríamos a teóricos del campo de la comunicación, que si bien están dentro del gran escenario latinoamericano, no eran los mismos. Entonces también fue un desafío poder generar esos vínculos y esos diálogos, aceptando que la tensividad necesaria que existe en el campo de la investigación. Bien, ¿alguna otra pregunta? ¿Quieren decir algo más los compiladores y participantes del primer libro? No, invitar a que lo lean. Y bueno, y a establecer diálogos, porque son procesos de investigación que están en curso. Creo que eso también es importante del libro, es un texto vivo en el sentido de que, bueno, son investigaciones que se están desarrollando, así que un poco también el espacio es para buscar estos diálogos con otros y otras investigadoras que aborden temáticas similares.